Imagina por un momento que estás parado en el umbral. No el umbral de tu casa, no la puerta de una habitación ordinaria, sino el verdadero umbral, ese espacio liminal entre todo lo que conoces y todo lo que temes, entre la vida que puedes tocar y la muerte que solo puedes imaginar, entre el último aliento que tomas y el primer paso hacia lo desconocido. Ahora imagina que en ese momento de terror absoluto, cuando tu corazón ya no late y tu conciencia comienza a deslizarse hacia territorios que ningún ser vivo puede describir, no estás solo. Hay una presencia contigo, una figura alta, inmóvil, con cabeza de chacal y ojos que han visto el final de incontables almas. No habla, pero no necesita hablar. Su mera presencia es tanto advertencia como consuelo. Este es Anubis, y durante más de 3000 años, los antiguos egipcios creyeron que él era lo primero que verías cuando cruzaras al otro lado. No un ángel de luz brillante, no un demonio de fuego y azufre, sino algo más antiguo, más fundamental. Un guardián silencioso que camina entre mundos, sin pertenecer completamente a ninguno, observando, pesando, guiando. Para los egipcios, la muerte no era el final, sino una transformación. Un viaje peligroso a través de paisajes que desafían toda descripción, poblados por criaturas que no tienen equivalente en el mundo de los vivos. Y en ese viaje necesitabas un guía. Necesitabas a alguien que conociera cada pasaje oscuro, cada criatura hambrienta, cada prueba que tu alma tendría que enfrentar antes de alcanzar la paz eterna o la destrucción final. Pero aquí está la pregunta que probablemente nunca te has hecho. ¿Cómo se convierte alguien, incluso un dios, en el guardián de los muertos? ¿Qué tipo de existencia es esa, parado eternamente en la frontera entre la vida y la muerte, sin dormir jamás, sin descansar nunca, testigo perpetuo del final de cada historia humana? ¿Y qué dice sobre una civilización que su deidad más importante no era el dios del sol o de la guerra, sino el dios que te recibía cuando todo lo demás terminaba? Si estas preguntas te intrigan tanto como a mí, si sientes curiosidad por las creencias que moldearon una de las civilizaciones más duraderas de la historia, te invito a que dejes tu like en este video, te suscribas al canal para más exploraciones de los misterios antiguos, y me dejes en los comentarios qué aspecto de la mitología egipcia te fascina más. ¿Es la idea de un juicio después de la muerte, la momificación y preservación del cuerpo, o simplemente la imagen inquietante de un dios con cabeza de chacal esperándote al final de tu vida? Porque hoy vamos a adentrarnos en la historia de Anubis, no como un monstruo de películas de terror, no como una curiosidad arqueológica, sino como lo que realmente era para los antiguos egipcios, el más leal de todos los dioses, el protector incansable, el conductor de almas, el pesador de corazones. Vamos a explorar cómo nació entre intriga divina y destino inevitable. Cómo se convirtió en el primer embalsamador, creando el arte sagrado que preservaría cuerpos durante milenios. Cómo vigilaba las tumbas contra profanadores y conducía a los muertos a través del Duat, ese inframundo egipcio lleno de peligros que ningún vivo podría imaginar. Y vamos a descubrir por qué, aunque muchos lo temían, era en realidad el dios más compasivo de todos. Porque mientras otros dioses podían ignorar tus súplicas, Anubis siempre respondía al llamado de las almas perdidas. Entonces, ¿qué se sentía realmente creer en Anubis? ¿Qué consuelo ofrecía saber que tu muerte no sería un salto hacia el vacío, sino un viaje guiado? ¿Y qué podemos aprender nosotros aquí en el siglo XXI de una deidad cuyo único propósito era ayudarte en tu momento más vulnerable? Cierra los ojos por un segundo. Ahora ábrelos, pero no estás en tu habitación. Estás en el Valle de los Reyes, 3000 años atrás. El sol del Chichén desierto es implacable. El aire huele a incienso y mirra. Y en la pared de la tumba frente a ti, pintado en ocre negro y dorado, está él, Anubis, agachado junto a una momia, sus manos eternamente en el acto de preparar un cuerpo para su viaje eterno.
Bienvenido al mundo donde la muerte no era el final, sino el comienzo. Bienvenido al reino de Anubis. En el principio, antes de que Anubis caminara entre los mundos, hubo un acto de traición que resonaría a través de toda la eternidad egipcia. Los dioses del antiguo Egipto no eran distantes y perfectos como las deidades de algunas otras tradiciones. Eran apasionados, celosos, capaces de amor y engaño en igual medida. Y de ese crisol de emociones divinas nació el dios que terminaría definiendo la relación de Egipto con la muerte misma. La historia comienza con 4 dioses. Osiris, el rey divino de Egipto, gobernante sabio y benévolo cuyo reinado trajo prosperidad a la tierra. Isis, su esposa, diosa de la magia y la devoción, cuyo poder rivalizaba con el de cualquier dios masculino. Set, hermano de Osiris, dios del caos y el desierto, consumido por envidia hacia su hermano más favorecido. Y Neftis, hermana de Isis y esposa de Set, diosa de la noche y los límites, atrapada en un matrimonio sin amor con un dios de temperamento volcánico. Neftis miraba a Osiris con anhelo que iba más allá de lo apropiado entre cuñados. Donde Set era brutal e impredecible, Osiris era gentil y justo. Donde su esposo traía tormenta y destrucción, su cuñado traía fertilidad y vida. El contraste era insoportable y, eventualmente, su deseo superó su juicio. Los textos antiguos cuentan la historia con discreción típica de una era que valoraba el decoro incluso al narrar escándalo divino. Neftis tomó la forma de Isis, o quizás simplemente esperó una noche cuando Osiris, embriagado por vino de dátiles, no distinguiría una hermana de la otra en la oscuridad. De cualquier manera, el resultado fue inevitable. Neftis concibió un hijo. Cuando se dio cuenta de su estado, el terror la consumió. No por el embarazo mismo, sino por las consecuencias. Set, si descubría que su esposa había estado con su hermano, desataría violencia que haría temblar los pilares del cielo. Isis, traicionada por su propia hermana, podría usar su magia devastadora en venganza. Y el niño, inocente de los pecados que lo concibieron, quedaría atrapado entre fuerzas que ningún ser, mortal o divino, podría resistir. Así que Neftis hizo lo único que podía. Abandonó al niño al nacer. Lo dejó en los márgenes del desierto, en ese espacio liminal entre la tierra cultivada del Nilo y las arenas estériles que se extendían infinitamente hacia el oeste, hacia el reino de los muertos. Era un lugar de umbrales, de fronteras, de ni aquí ni allá. Y quizás fue por eso que el niño sobrevivió cuando no debería haberlo hecho, porque ya entonces el destino estaba escribiendo su papel como el dios que caminaría eternamente entre mundos. La leyenda cuenta que fueron los chacales los que encontraron al bebé divino. Estas criaturas del crepúsculo, que merodean los bordes de los cementerios antiguos, excavando en tumbas poco profundas, comiendo carroña cuando la oportunidad se presenta. Los egipcios los veían con una mezcla de repulsión y respeto nervioso, reconociendo su asociación inevitable con la muerte y descomposición. Y sin embargo, estos chacales no devoraron al niño abandonado. En cambio, según cuentan los mitos, lo protegieron, lo alimentaron, lo criaron entre su manada. O quizás, en otra versión de la historia, fue Isis misma quien lo encontró. La diosa cuya forma había sido usurpada, cuyo esposo había sido seducido, en lugar de destruir al niño de la traición, mostró compasión. Reconoció que el bebé no tenía culpa de las circunstancias de su concepción y, más que eso, quizás vio en él un propósito que aún no se había revelado. Algunas versiones dicen que lo crió como propio, que Anubis creció en la casa de Osiris e Isis, conocido como su hijo adoptivo, su origen verdadero un secreto guardado cuidadosamente. De cualquier manera, el niño creció entre contradicciones. Era hijo de un dios de vida, pero nacido de acto secreto y vergonzoso. Era sobrino de Isis, pero también, en cierto sentido, su hijastro. Era pariente de Set, el dios del caos, pero nunca sería reclamado por él.
Estas contradicciones lo marcaron, lo moldearon, lo prepararon para el papel único que jugaría en el cosmos egipcio. A medida que crecía, su naturaleza dual se manifestó físicamente. Los artistas egipcios lo representaron como un hombre con la cabeza de un chacal o perro salvaje, a veces completamente como un chacal negro, acostado en su pedestal con vigilancia eterna. El color negro era significativo, no representando mal como podría en tradiciones occidentales posteriores, sino simbolizando la tierra fértil del Valle del Nilo y, más profundamente, el color de los cuerpos momificados, preservados y preparados para la eternidad. Sus ojos, en las pinturas que sobreviven en miles de tumbas a lo largo del Nilo, son perpetuamente vigilantes, nunca parpadeando, nunca descansando. Y hay algo en esa mirada pintada que captura perfectamente su esencia. No amenazante exactamente, pero tampoco reconfortante de manera convencional. Es la mirada de alguien que ha visto el final de todo y permanece imperturbable, inquebrantable en su deber. Los textos antiguos no nos dan muchos detalles sobre la juventud de Anubis, sobre cómo fue crecer sabiendo que eras diferente de los otros dioses, que tu misma existencia era resultado de transgresión divina. Pero podemos imaginar la soledad de esa posición, siempre ligeramente aparte, siempre observado con una mezcla de respeto e incomodidad. Y quizás fue esa soledad, esa existencia en los márgenes, lo que lo preparó perfectamente para su destino. Porque ser el guardián de los muertos significa habitar perpetuamente el espacio fronterizo, nunca completamente con los vivos ni completamente con los muertos, eternamente vigilante en el umbral. El nacimiento de Anubis entre escándalo y secreto, su crianza entre chacales o por una diosa traicionada que eligió compasión sobre venganza, todo esto estaba preparando el escenario para lo que vendría después, el momento en que se revelaría su verdadero propósito. Y ese momento llegó con tragedia, con el asesinato más famoso de toda la mitología egipcia, cuando Set finalmente desató su envidia contra Osiris, matándolo, desmembrándolo, esparciendo sus partes por todo Egipto. Fue en respuesta a esa muerte, ese primer gran crimen divino, que Anubis encontraría su vocación verdadera. Porque alguien tenía que preparar el cuerpo de Osiris para el más allá. Alguien tenía que crear el primer ritual de preservación. Alguien tenía que inventar el arte que permitiría a los egipcios desafiar la descomposición y la muerte. Y ese alguien sería el hijo del silencio, el nacido en los márgenes, el criado por chacales o por compasión. Anubis, el que camina entre mundos, estaba a punto de convertirse en algo más que un dios marginal. Estaba a punto de convertirse en el primero y más grande de los embalsamadores, el inventor de la momificación, el protector de los muertos. Y con ese papel vendría poder que rivalizaría con cualquier dios del panteón egipcio, porque todos los faraones, todos los nobles, todos los egipcios que pudieran permitírselo, eventualmente necesitarían sus servicios. Todos, sin excepción, pasarían por sus manos en su viaje hacia la eternidad. El niño abandonado en el desierto estaba destinado a convertirse en el guardián de todos aquellos que hacen el último viaje. Y esa transformación comenzaría con el acto más sagrado de la religión egipcia, la momificación del dios asesinado. Pero antes de que Anubis se convirtiera en el embalsamador, antes de que sus manos tocaran el cuerpo de Osiris y crearan el primer ritual de momificación, tuvo que comprender su verdadero propósito. Y ese entendimiento llegó gradualmente, a medida que su naturaleza única se hacía aparente incluso entre los dioses. Mientras otros dioses permanecían firmemente en el reino de los vivos, celebrando, disputando, amando y odiando con la intensidad de seres que nunca enfrentarían la muerte, Anubis sentía el tirón del otro lado. Podía percibir a los muertos de maneras que otros dioses no podían o no querían. Veía las almas que se deslizaban desde sus cuerpos en el momento de la muerte, confundidas, aterrorizadas, sin saber hacia dónde ir o qué hacer.
En el antiguo Egipto, la muerte no era un evento simple, sino un proceso complejo con múltiples etapas. Los egipcios creían que una persona estaba compuesta de varios elementos: el cuerpo físico, el Ka, que era como una fuerza vital o gemelo espiritual, el Ba, que era la personalidad o alma que podía moverse libremente, el Ake, que era la forma transfigurada que uno esperaba convertirse después de pasar las pruebas del más allá, y otros componentes más sutiles. Cuando alguien moría, estos elementos se separaban, y el viaje para reunirlos en una existencia coherente en el más allá era peligroso e incierto. Las primeras dinastías de Egipto, antes de que los rituales funerarios se volvieran altamente desarrollados, deben haber sido tiempos de gran ansiedad sobre la muerte. Los cuerpos eran enterrados en la arena del desierto, que naturalmente los desecaba y preservaba hasta cierto punto, pero no había certeza, no había rituales establecidos para asegurar el bienestar del alma después. Y fue en este contexto que Anubis comenzó su trabajo como protector. Los textos más antiguos que mencionan a Anubis, incluyendo los textos de las pirámides que datan de la quinta y sexta dinastías, alrededor de 2300 años antes de Cristo, ya lo describen en su papel como guardián y guía. Se le llama Khenti y Mentiu, que significa el primero de los occidentales, una referencia a su dominio sobre los muertos, ya que los cementerios egipcios se ubicaban tradicionalmente en el lado oeste del Nilo, donde el sol se pone, simbolizando el descenso a la muerte. También se le conocía como Tepidiuef, que significa el que está sobre su montaña, una referencia a su papel como guardián vigilante de las necrópolis, las ciudades de los muertos que se extendían por las colinas desérticas. Imagina las primeras tumbas, simples estructuras de adobe o mastabas de piedra, construidas en los acantilados que bordean el valle del Nilo. Imagina la noche cayendo, los chacales reales comenzando a emerger de sus guaridas, sus aullidos inquietantes llenando el aire del desierto. Para los egipcios, estos chacales no eran simplemente animales, sino manifestaciones de Anubis, sus ojos brillantes en la oscuridad, representando los ojos eternamente vigilantes del dios que nunca dormía, nunca descansaba, siempre protegiendo a aquellos bajo su cuidado. Esta asociación con chacales no era accidental ni negativa como podríamos asumir desde nuestra perspectiva moderna. Los egipcios eran observadores agudos de la naturaleza y habían notado que los chacales frecuentaban los cementerios. Y en lugar de ver esto como profanación, lo reinterpretaron como protección. Al hacer del dios chacal el guardián de los muertos, esencialmente domesticaban la amenaza, transformando lo que podría destruir las tumbas en lo que las protegería. Es un ejemplo brillante del pensamiento religioso egipcio. Toma lo que temes, lo que amenaza, y lo incorporas a tu sistema de creencias de una manera que te otorga control, o al menos comprensión. El papel de Anubis como protector tenía múltiples dimensiones. Primero, protegía las tumbas físicas contra ladrones y profanadores. Los egipcios ricos eran enterrados con posesiones valiosas, joyas, amuletos de oro, todo lo necesario para la vida en el más allá. Estos tesoros eran tentaciones irresistibles para ladrones, y prácticamente ninguna tumba escapó del saqueo eventualmente. Pero la presencia de Anubis, invocada a través de estatuas, pinturas y amuletos, estaba destinada a disuadir a los que osarían perturbar el descanso de los muertos. Las maldiciones inscritas en las paredes de las tumbas a menudo invocaban a Anubis específicamente, advirtiéndole a posibles ladrones que el dios chacal vengaría cualquier violación. Segundo, y más importante espiritualmente, protegía las almas mismas durante su viaje traicionero a través del más allá. El Duat, el inframundo egipcio, no era un lugar simple, sino un paisaje complejo lleno de peligros. Había puertas que debías saber cómo abrir, guardianes que debías saber cómo apaciguar, lagos de fuego que debías cruzar, serpientes demoníacas que intentarían devorarte. El libro de los muertos,
Esa colección de hechizos y guías compilada durante el Reino Nuevo alrededor de 1500 años antes de Cristo está esencialmente lleno de instrucciones para navegar estos peligros. Pero incluso con el libro de los muertos inscrito en las paredes de tu tumba o escrito en papiro y colocado en tu sarcófago, todavía necesitabas a alguien que conociera el camino, alguien que hubiera hecho este viaje miles de veces antes. Necesitabas a Anubis. Las representaciones artísticas de Anubis realizando este papel son numerosas y conmovedoras. Lo ves tomando la mano de un difunto, conduciéndolo a través de paisajes extraños donde el cielo podría ser de estrellas o cuerpos de diosas, donde los caminos serpentean a través de cavernas que son tanto lugares literales como estados psicológicos. Su presencia es constante, inquebrantable, reconfortante en su familiaridad. Una de las imágenes más comunes en el arte funerario egipcio muestra a Anubis de pie junto a la momia sobre una cama en forma de león, sus manos extendidas sobre el cuerpo en gesto de protección y bendición. Esta imagen aparece en innumerables tumbas, desde las más elaboradas tumbas reales hasta las más modestas de funcionarios menores, porque, sin importar tu estatus en vida, en muerte, todos necesitaban la protección de Anubis. Los sacerdotes que realizaban rituales de momificación a menudo usaban máscaras de Anubis, convirtiéndose temporalmente en el dios, canalizando su poder y autoridad. Estas máscaras, hechas de madera pintada o cartonaje, con sus largas orejas de chacal y hocico negro, deben haber sido tanto impresionantes como reconfortantes para los dolientes que observaban los rituales. Ver a Anubis trabajar en tu ser querido, incluso sabiendo que era un sacerdote con máscara, proporcionaba la seguridad de que los procedimientos apropiados se seguían, que el difunto estaba en buenas manos, las mejores manos posibles. Anubis también protegía durante el período entre la muerte y el entierro, un tiempo particularmente vulnerable. Los egipcios creían que el Ka, esa fuerza vital, podría separarse del cuerpo si no se tomaban las precauciones apropiadas, dejando al difunto incompleto e incapaz de alcanzar la eternidad. Los rituales de apertura de la boca, realizados en la tumba justo antes del entierro final, estaban diseñados para reanimar simbólicamente al difunto, restaurar sus sentidos para uso en el más allá. Y Anubis presidía estos rituales también, asegurando que cada paso se realizara correctamente, que cada hechizo se pronunciara con precisión exacta, porque en el pensamiento egipcio las palabras tenían poder literal, y una sola palabra mal pronunciada podría arruinar todo el proceso. Este es el Anubis que emerge de los textos antiguos y el arte, no un dios de terror, sino de confiabilidad absoluta, de presencia constante, de protección inquebrantable. Donde otros dioses podrían ser caprichosos, respondiendo a súplicas cuando les convenía e ignorándolas cuando no, Anubis era predecible en el mejor sentido. Siempre estaba ahí, siempre respondía, siempre protegía. Y para una civilización obsesionada con la muerte y el más allá, esta confiabilidad era más valiosa que cualquier otra cualidad divina. Durante 3000 años de civilización egipcia, a través de todas las dinastías, todas las invasiones, todos los cambios de fortuna política y social, Anubis permaneció constante. Otros dioses subieron y bajaron en prominencia. Templos fueron construidos y destruidos. Capitales cambiaron de Menfis a Tebas a Amarna y de vuelta. Pero Anubis, el protector del más allá, el que está sobre su montaña, el primero de los occidentales, permaneció inquebrantable en su propósito, eterno en su vigilancia, fiel en su deber. Y esa fidelidad estaba a punto de ser probada en la forja más intensa posible. El asesinato de su padre, la destrucción de Osiris y la necesidad de crear un nuevo arte que preservaría a los muertos para toda la eternidad. La historia del asesinato de Osiris es probablemente el mito más famoso del antiguo Egipto, contado y recontado a través de milenios, cada versión añadiendo capas de significado a la narrativa central. Set, consumido por envidia de su hermano Osiris, tramó el crimen perfecto.
construyó un cofre hermoso, decorado con incrustaciones preciosas, dimensionado exactamente para las medidas de Osiris. Luego organizó un banquete, invitó a Osiris y a otros dioses y propuso un juego. Quien cupiera perfectamente en el cofre podría quedárselo. Por supuesto, solo Osiris cabía. Y en el momento en que se recostó dentro, Set y sus conspiradores cerraron la tapa, la sellaron con plomo fundido y arrojaron el cofre al Nilo. Osiris se ahogó, su cuerpo divino atrapado dentro de lo que se había convertido en su ataúd. El cofre flotó por el Nilo hacia el mar, eventualmente llegando a las costas de Biblos en Fenicia, donde quedó encerrado dentro de un tamarisco que creció alrededor de él. El rey local, impresionado por el enorme árbol, lo cortó y lo convirtió en un pilar para su palacio, sin saber que contenía el cuerpo de un dios. Isis, desesperada por encontrar a su esposo, viajó por todo el mundo conocido, finalmente localizando el pilar en Biblos. A través de engaño y magia, recuperó el cuerpo y lo trajo de regreso a Egipto, escondiéndolo en los pantanos del delta. Pero Set descubrió el cuerpo, y en su rabia hizo algo aún más terrible. Desmembró a Osiris, cortando su cuerpo en 14 partes. Algunos textos dicen 16 o incluso 42, y las esparció por todo Egipto, asegurándose de que nunca pudieran reunirse, que Osiris nunca pudiera ser enterrado apropiadamente, que permanecería incompleto para toda la eternidad. Isis, con la ayuda de su hermana Neftis, emprendió la búsqueda de las partes de su esposo. Viajaron de un extremo de Egipto al otro, buscando en pantanos y desiertos, interrogando a pescadores y agricultores, usando magia para localizar cada fragmento. Precioso. Encontraron todas las partes excepto una, el falo, que según la leyenda había sido devorado por un pez oxirrinco. Para ese elemento faltante, Isis usó magia para crear un reemplazo, asegurando que Osiris pudiera estar completo nuevamente. Pero aquí está el problema. Incluso con todas las partes reunidas, Osiris estaba muerto. Su cuerpo, cortado en pedazos y esparcido por Egipto, expuesto a los elementos durante quién sabe cuánto tiempo, estaba en un estado que desafiaba la reanimación simple. Y fue aquí, en este momento de necesidad desesperada, que Anubis dio un paso adelante y realizó el acto que lo definiría para toda la historia egipcia posterior. Tomó el cuerpo desmembrado de Osiris y lo hizo completo nuevamente. Los textos antiguos describen cómo Anubis lavó el cuerpo con agua del Nilo, mezclada con natrón, esa sal natural que los egipcios usaban para desecación. Cómo envolvió cada miembro cuidadosamente con lino, pronunciando hechizos sobre cada vendaje para restaurar su función en el más allá. Cómo aplicó aceites y resinas, creando una barrera protectora contra la descomposición. Cómo organizó las partes en su configuración apropiada, reconstruyendo el cuerpo de Osiris hasta que yacía completo sobre la mesa de embalsamamiento, listo para su transformación. Este fue el primer embalsamamiento, el prototipo para todos los que seguirían. Y a través de este acto, Anubis no solo preservó el cuerpo de Osiris, sino que creó el ritual que permitiría a los egipcios desafiar la muerte misma, manteniendo sus cuerpos intactos para la eternidad. La momificación, tal como la desarrollaron los egipcios, es una de las hazañas más impresionantes de la ciencia antigua. El proceso, que alcanzó su máxima sofisticación durante el Reino Nuevo, alrededor de 1500 a 1100 años antes de Cristo, tomaba 70 días completos y requería habilidades especializadas transmitidas de maestro a aprendiz a través de 16 generaciones. Comenzaba con la purificación del cuerpo, lavándolo con vino de palma y agua del Nilo. Luego venía la evisceración, la remoción de los órganos internos que se descompondrían más rápidamente. El cerebro era extraído a través de las fosas nasales usando ganchos largos, un procedimiento que suena brutal, pero que fue realizado con notable precisión. El hígado, pulmones, estómago e intestinos eran removidos a través de una incisión en el costado izquierdo,
luego tratados separadamente y colocados en vasos canopos, cada uno bajo la protección de una deidad específica. El corazón, sin embargo, siempre se dejaba en su lugar, porque los egipcios creían que era el asiento de la inteligencia y la emoción, y sería necesario en el más allá para el juicio. Después de la evisceración, el cuerpo era cubierto completamente con natrón, tanto dentro de la cavidad corporal como amontonado sobre el exterior. El natrón, una mezcla natural de carbonato de sodio y bicarbonato de sodio encontrada en lechos de lagos secos, es un desecante extraordinariamente efectivo. Extraía toda la humedad del cuerpo, dejando solo tejidos secos que resistirían la descomposición. Este proceso tomaba 40 días, durante los cuales el cuerpo era vigilado constantemente, el natrón renovado según fuera necesario, hechizos pronunciados para proteger al difunto durante esta fase vulnerable. Después del secado con natrón, el cuerpo era lavado nuevamente, luego rellenado con lino, arena o aserrín para restaurar algo de su forma original. Se aplicaban aceites aromáticos, resinas de árboles importados de lugares tan lejanos como Punto en la costa africana oriental, sustancias preciosas que tanto preservaban como perfumaban. Luego venía el vendaje, quizás la parte más ritualmente significativa de todo el proceso. Los embalsamadores usaban cientos de metros de lino, vendando cada dedo del pie y de la mano individualmente antes de avanzar a las extremidades, el torso, la cabeza. Entre las capas de vendajes se colocaban amuletos, pequeños objetos mágicos diseñados para proteger partes específicas del cuerpo o proporcionar poderes específicos en el más allá. El escarabajo del corazón, generalmente hecho de piedra verde, era particularmente importante, colocado sobre el corazón con un hechizo inscrito, pidiéndole al corazón que no testificara contra su dueño durante el juicio. A medida que cada capa de vendaje era aplicada, los sacerdotes recitaban hechizos del libro de los muertos, transformando gradualmente el cuerpo físico en un vehículo sagrado capaz de albergar el alma en el más allá. El proceso completo era tan elaborado que solo los ricos podían permitírselo completamente. Los egipcios más pobres recibían embalsamientos más simples, quizás solo secado con natrón y vendaje básico, mientras que los más pobres de todos eran simplemente enterrados en la arena del desierto, confiando en la desecación natural que había preservado cuerpos antes de que se inventara la momificación formal. Pero sin importar el nivel de elaboración, el principio era el mismo: preservar el cuerpo porque la existencia continuada en el más allá dependía de tener un lugar físico al que el Ba pudiera regresar. Todo esto, cada técnica, cada ritual, cada hechizo, era atribuido a Anubis. Los textos de las pirámides contienen numerosos pasajes describiéndolo trabajando en Osiris y, por extensión, prometiendo realizar los mismos servicios para cualquier faraón o noble que pudiera permitirse los rituales apropiados. Un pasaje típico dice: Anubis ha colocado sus manos sobre ti, el embalsamador que reside en la sala de embalsamamiento. Él ha hecho que tu fragancia sea dulce a través del incienso. Ha reunido tus huesos para ti. Ha recolectado tus miembros para ti. Estos textos, inscritos en las paredes interiores de las pirámides durante las dinastías Quinta y Sexta, son algunas de las composiciones religiosas más antiguas del mundo, y Anubis ya está completamente formado en su papel, lo que sugiere que su asociación con la momificación es extremadamente antigua, quizás remontándose incluso antes de que comenzara la escritura. Los sacerdotes embalsamadores, los maestros de este oficio sagrado, se consideraban representantes terrenales de Anubis. Trabajaban en estructuras llamadas Ibut o Wabt, literalmente lugar de purificación, típicamente ubicadas en los bordes del desierto cerca de las necrópolis. Estos edificios eran tanto talleres como templos, lugares donde se realizaba trabajo físico, pero siempre dentro de un contexto ritual.
El sacerdote principal de embalsamamiento usaba la máscara de Anubis durante las partes más importantes del ritual, convirtiéndose temporalmente en el dios, canalizando su poder y autoridad. Y aquí está algo fascinante que los estudios modernos han revelado. Los embalsamadores egipcios eran extraordinariamente buenos en su trabajo. Cuerpos que fueron momificados hace 3.500 años o más, a menudo están en un estado de preservación que asombra a los científicos modernos. El tejido de la piel, aunque seco y frágil, permanece intacto. Características faciales son reconocibles. Incluso órganos internos preservados en vasos canopos a veces retienen suficiente tejido para análisis moderno de ADN. Esta es preservación a nivel que ninguna otra cultura antigua logró de manera tan consistente durante tanto tiempo, y todo fue atribuido al arte que Anubis inventó cuando enfrentó el cuerpo desmembrado de su padre, y tuvo que imaginar cómo hacerlo completo nuevamente, cómo preservarlo contra la descomposición, cómo prepararlo para el viaje a través del más allá. El embalsamamiento de Osiris tuvo otro efecto: lo transformó. Antes de su muerte, Osiris había sido el rey de los vivos, gobernante de Egipto en su edad dorada mítica. Después de su restauración por Anubis, se convirtió en el rey de los muertos, gobernante del Duat, juez de las almas. Y en ese papel trabajaría junto a Anubis durante toda la eternidad, los dos dioses más importantes para cualquier egipcio que enfrentara la muerte. Pero la creación del arte del embalsamamiento fue solo el comienzo del trabajo de Anubis. Preservar el cuerpo era crucial, pero el viaje del alma requería guía activa, protección contra peligros inimaginables y finalmente, juicio. Y es hacia ese viaje que ahora debemos dirigir nuestra atención. Una vez que el cuerpo estaba momificado y colocado en su tumba, una nueva fase de protección comenzaba. Y era aquí donde Anubis asumía otro de sus roles cruciales: guardián de las tumbas mismas. Las tumbas egipcias no eran simples lugares de entierro, sino casas para la eternidad, moradas donde el difunto esperaba residir para siempre. Eran construidas con cuidado extraordinario, decoradas elaboradamente, equipadas con todo lo necesario para la vida eterna. Y necesitaban protección constante porque desde el momento en que se cerraba una tumba, se convertía en objetivo para ladrones. Las necrópolis del antiguo Egipto, esas vastas ciudades de muertos que bordeaban el Nilo en ambas orillas, pero especialmente en el oeste, eran paisajes impresionantes. El Valle de los Reyes cerca de Tebas, donde los faraones del Reino Nuevo fueron enterrados en tumbas excavadas profundamente en la roca. La llanura de Giza con sus pirámides masivas y miles de tumbas más pequeñas de nobles y funcionarios. Las colinas de Saqqara con su pirámide escalonada de Djoser y las galerías subterráneas conteniendo millones de ibis y otros animales momificados. Todos estos lugares eran dominio de Anubis, su territorio, su responsabilidad. Las entradas de las tumbas a menudo presentaban estatuas o relieves de Anubis en su forma de chacal, recostado vigilante en un pedestal. Estas no eran meramente decorativas, sino apotropaicas, diseñadas para ahuyentar a los que pudieran considerar profanar la tumba. La idea era que Anubis mismo estaba presente, vigilando, listo para actuar contra cualquier intruso, y la amenaza era tanto espiritual como física. Sí, el ladrón podría robar oro y joyas, pero también enfrentaría la ira de un dios, consecuencias que se extenderían más allá de esta vida hacia la eternidad. Las maldiciones inscritas en las tumbas a menudo invocaban a Anubis específicamente. Una maldición típica, encontrada en numerosas tumbas, podría decir: en cuanto a cualquiera que entre a esta tumba en su impureza, haré que el cocodrilo esté contra él en el agua, y la serpiente contra él en la tierra. Nunca recibirá agua de los sacerdotes de su dios local. Su alma no será recibida con aquellos que están en el cielo. El chacal de Anubis estará contra él. Estas maldiciones eran tomadas muy seriamente.
Los egipcios creían implícitamente en su poder, y hay evidencia de que incluso los ladrones de tumbas profesionales, hombres que habían superado su miedo lo suficiente como para violar tumbas por lucro, aún realizaban rituales protectores antes de entrar, intentando apaciguar o desviar la ira de Anubis y otras deidades guardianas. Por supuesto, a pesar de todas las protecciones mágicas y las amenazas divinas, casi todas las tumbas importantes fueron saqueadas eventualmente. El valor de los bienes funerarios era simplemente demasiado tentador. Los récords de juicios por robo de tumbas del Reino Nuevo revelan que a veces los propios trabajadores que habían construido y sellado las tumbas regresaban años después para saquearlas, usando su conocimiento íntimo de los diseños para evadir trampas y encontrar las cámaras de tesoros. Pero el hecho de que las tumbas fueran saqueadas no significaba que las protecciones de Anubis hubieran fallado, al menos no desde la perspectiva egipcia. Lo crucial no era el oro, sino el cuerpo y el espacio ritual. Mientras la momia permaneciera intacta y las inscripciones en las paredes permanecieran sin dañar, el difunto todavía podía existir en el más allá. Los ladrones podrían llevarse los tesoros, pero si dejaban el cuerpo y las inscripciones, espiritualmente la tumba aún cumplía su función. Y en muchos casos, incluso los ladrones, por respeto o miedo, evitaban dañar las momias mismas. Hay algo profundamente conmovedor en los récords arqueológicos de tumbas saqueadas donde el sarcófago ha sido forzado. Los envolturas exteriores arrancados en busca de amuletos de oro escondidos entre las vendas, pero la momia misma fue dejada más o menos intacta, su dignidad básica preservada incluso por aquellos que violaron su lugar de descanso. Anubis también protegía las tumbas en un sentido más literal y práctico. Los chacales reales que merodeaban las necrópolis, esas criaturas que dieron su forma al dios, realmente ayudaban a mantener el equilibrio ecológico de las áreas de entierro. Se alimentaban de carroña, incluyendo cualquier cuerpo animal que pudiera haber sido dejado en la zona, manteniendo así el área relativamente limpia. Y su presencia, sus aullidos en la noche, su vigilancia constante, reforzaban la sensación de que estos lugares estaban guardados, que fuerzas tanto naturales como sobrenaturales vigilaban sobre los muertos. Los egipcios eran agudos observadores de la naturaleza y habrían notado que los chacales, a pesar de su reputación como carroñeros, generalmente no excavaban en tumbas bien selladas. Los entierros poco profundos podrían ser perturbados por varios animales, pero las tumbas apropiadamente construidas permanecían seguras. Al asociar a Anubis con el chacal, los egipcios esencialmente hacían que estas criaturas trabajaran para ellos simbólicamente, transformando una amenaza potencial en un guardián. Dentro de las tumbas mismas, las pinturas de Anubis abundan. Lo ves en prácticamente cada tumba decorada del Reino Nuevo, realizando varios roles. A menudo aparece en escenas de la sala del juicio que discutiremos en breve. Aparece en escenas mostrando los ritos de embalsamamiento. Aparece simplemente como presencia vigilante, de pie o recostado cerca del difunto en su lecho funerario. Su presencia en estas pinturas cumplía múltiples funciones. Primero, aseguraba al difunto que estaba bajo la protección del dios, que Anubis no los había olvidado. Segundo, actuaba como recordatorio para cualquiera que entrara a la tumba, con buenas o malas intenciones, de que este era espacio sagrado bajo vigilancia divina. Y tercero, estas imágenes funcionaban como versiones antiguas de instrucciones visuales, recordándole al va del difunto qué esperar en el más allá, a quién buscar guía, cómo comportarse durante los diversos rituales y pruebas. Un aspecto fascinante de Anubis como guardián de tumbas es que protegía a todos los muertos, no solo a los ricos o poderosos. Sí, los faraones y nobles tenían las tumbas más elaboradas con las representaciones más impresionantes de Anubis, pero incluso las tumbas más modestas a menudo incluían alguna invocación al dios.
Un simple amuleto de Anubis en forma de chacal, hecho de cerámica vidriada en lugar de oro, servía el mismo propósito protector para un granjero pobre que una estatua de tamaño natural servía para un rey. Esta democracia espiritual es notable. En muchas culturas antiguas, el más allá estaba estratificado por clase, con los nobles disfrutando de paraísos exclusivos mientras los comunes enfrentaban destinos menos agradables. Pero en el Egipto antiguo, al menos en teoría, todos tenían la misma oportunidad en el más allá. Todos serían juzgados por los mismos estándares. Todos necesitarían pasar las mismas pruebas, y todos tenían derecho a la protección de Anubis, sin importar su estatus terrestre. Por supuesto, la realidad era que los ricos tenían ventajas. Mejores momificaciones, más hechizos del libro de los muertos, tumbas mejor protegidas. Pero, espiritualmente, doctrinalmente, Anubis no discriminaba. Servía a todos los que hacían el viaje hacia la muerte. Esta universalidad de Anubis es parte de por qué permaneció tan importante durante toda la historia egipcia. Otros dioses podían tener seguidores regionales o de clase específica. Ra era particularmente importante para la realeza. Hathor era especialmente popular entre las mujeres. Ptah era el patrón de artesanos. Pero Anubis era para todos, porque todos morían, todos necesitaban embalsamamiento o al menos alguna forma de preservación, todos requerían guía a través del más allá. Su relevancia era universal y eterna. Y mientras vigilaba las tumbas, mientras protegía a los muertos en su descanso físico, simultáneamente estaba cumpliendo otro papel aún más crítico: conducir las almas a través del viaje más peligroso que cualquier egipcio enfrentaría, el viaje a través del Duat hacia el salón donde esperaba el juicio final. El Duat, el inframundo egipcio, no era un lugar simple sino un cosmos completo propio, tan vasto y complicado como el mundo de los vivos, pero extraño, peligroso, gobernado por leyes que desafiaban la comprensión mortal. Imagínalo no como un destino único, sino como un paisaje que debía ser atravesado. 12 horas de noche que correspondían a las 12 horas del viaje nocturno del sol a través del inframundo. Porque los egipcios creían que cada noche Ra, el dios sol, moría en el oeste, descendía al Duat, viajaba a través de sus peligros y era renacido cada amanecer en el este. El difunto hacía un viaje similar, aunque el suyo no era cíclico sino único, un viaje de una sola vez hacia el juicio y, con suerte, la eternidad beatífica. Los textos que describen el Duat, particularmente el libro de los muertos y los diversos libros del inframundo como el Amduat, pintan un lugar de maravilla y terror. Había ríos que debían ser cruzados en barcas fantasmales. Había puertas, 12 puertas principales, correspondientes a las 12 horas de la noche, cada una guardada por demonios o dioses cuya apariencia era grotesca más allá de la descripción, combinaciones imposibles de partes animales y humanas. Había lagos de fuego que quemarían al impuro, pero que los justos podrían cruzar sin daño. Había serpientes gigantes, la más terrible siendo Apep o Apophis, una serpiente de caos que intentaba devorar la barca solar cada noche y que representaba la aniquilación total. El libro de los muertos contiene literalmente cientos de hechizos diseñados para ayudar al difunto a navegar estos peligros. Hay hechizos para abrir puertas, hechizos para conocer los nombres de los guardianes, porque en el pensamiento egipcio, conocer el nombre de algo te daba poder sobre ello. Hechizos para transformarse en varias formas, un pájaro para volar sobre obstáculos, un loto para emerger del agua, incluso un dios para comandar respeto. Hechizos para no morir por segunda vez en el Duat, porque sí, incluso en el más allá había peligros que podían destruir el alma completamente. Uno de los hechizos más famosos es el hechizo 125, la confesión negativa, donde el difunto debe declarar ante 42 jueces que no ha cometido varios pecados. No he causado dolor, no he causado lágrimas, no he matado, no he ordenado matar,
No he causado sufrimiento a nadie. Esta lista de transgresiones negadas proporciona una fascinante ventana a la ética egipcia, revelando qué comportamientos consideraban más imperdonables. Pero incluso con todos estos hechizos memorizados o escritos en papiro, incluso con un conocimiento completo de los nombres secretos y las palabras de poder, el difunto todavía necesitaba un guía. El Duat era demasiado vasto, demasiado cambiante, demasiado lleno de trampas sutiles para que cualquier alma navegara sola en su primer intento. Y ese guía, desde el momento en que el Ba dejaba el cuerpo hasta que alcanzaba la sala del juicio, era Anubis. Las representaciones de Anubis conduciendo a los muertos son numerosas en el arte funerario. Típicamente lo ves tomando la mano del difunto, conduciéndolo a través de paisajes que desafían la lógica geométrica. A veces caminan sobre el cuerpo de Nut, la diosa del cielo, que forma un arco sobre la tierra. A veces atraviesan regiones donde el cielo está abajo y la tierra arriba, donde los ríos fluyen hacia atrás, donde el tiempo mismo se comporta de maneras extrañas. A lo largo del camino encuentran otros difuntos. Algunas almas también en su viaje hacia el juicio, otras que han fallado las pruebas y ahora vagan perdidas para siempre. Encuentran dioses menores, espíritus, demonios, algunos benévolos, otros hostiles. Y a través de todo esto, Anubis permanece constante, su conocimiento del Duat absoluto, su autoridad incuestionada. Los guardianes demoníacos en las puertas no desafían a aquellos que vienen con Anubis. Las criaturas peligrosas retroceden ante su presencia. Él conoce los caminos seguros a través de regiones traicioneras, los momentos apropiados para pronunciar hechizos específicos, los nombres correctos para invocar en cada etapa del viaje. Es, en el sentido más literal, el psicopompo, la palabra griega para guía de almas, aunque por supuesto los egipcios lo conocían miles de años antes de que los griegos acuñaran ese término. Algo profundamente reconfortante en este aspecto de Anubis es su silencio. A diferencia de muchos otros dioses egipcios que son citados hablando extensamente en varios textos, Anubis rara vez habla. Realiza sus deberes en silencio, su presencia suficiente sin necesidad de palabras. Para un alma recién muerta, aterrorizada por la transición que acaba de experimentar, confundida por el paisaje surrealista del Duat, ese silencio debe haber sido extrañamente tranquilizador. No explicaciones largas, no sermones sobre lo que hiciste mal en la vida, solo presencia firme y guía confiable. Hay algo casi terapéutico en esa imagen. En nuestros momentos de mayor vulnerabilidad, a veces no necesitamos palabras, sino simplemente que alguien esté ahí, alguien que sepa el camino, alguien que no nos juzgue, sino que simplemente nos ayude a navegar lo que debe navegarse. Y eso es lo que Anubis ofrecía. No juicio, ese vendría después. No condena ni alabanza, solo guía, constante e inquebrantable. El viaje a través del Duat no tomaba tiempo lineal. Los textos sugieren que era simultáneamente instantáneo y eterno, ocurriendo en el momento de la muerte, pero también continuando por lo que se sentía como días o semanas, o más, para el difunto que lo experimentaba. Esta naturaleza atemporal del inframundo refleja la comprensión sofisticada de los egipcios de que la experiencia subjetiva del tiempo no es la misma que su medición objetiva. Una idea que la física moderna ha confirmado de maneras que los antiguos nunca podrían haber articulado, pero que intuitivamente entendían. Durante este viaje el difunto era transformado. Comenzaban confundidos, asustados, aún aferrados a la identidad que habían tenido en vida. Pero a través de las pruebas y desafíos del Duat, a través de la necesidad de recitar hechizos y demostrar conocimiento y enfrentar sus propios miedos, comenzaban a cambiar. El Ba, esa parte de la personalidad que había sobrevivido a la muerte, era templado y refinado. Y cuando finalmente llegaban a la sala del juicio, ya no eran completamente la persona que habían sido. Eran algo nuevo,
algo preparado para la transformación final que los convertiría en Akeshe, un espíritu transfigurado capaz de existir eternamente en compañía de los dioses. Y Anubis estaba con ellos en cada paso de esta transformación, testigo silencioso de su evolución de mortal a algo más. Pero el viaje, por desafiante que fuera, era solo preparación, porque al final del camino esperaba el momento que definiría la eternidad del difunto, el pesaje del corazón, el juicio final, donde cada vida sería medida contra el estándar de Ma'at, verdad y justicia cósmica. Y en ese momento crucial, Anubis asumiría su papel más importante de todos, no como guía, sino como el que sostiene la balanza, el que determina el peso del alma, el que decide quién avanza hacia el paraíso y quién enfrenta la destrucción final. La sala del juicio, llamada en egipcio la Sala de las Dos Verdades, era el destino final del viaje a través del Duat, el lugar donde se decidiría el destino eterno de cada alma. Y en el centro de esta sala, en el momento más crucial de toda la existencia post-mortem, estaba Anubis, realizando quizás su función más importante: pesar el corazón del difunto contra la pluma de Ma'at. Esta escena, el pesaje del corazón, es probablemente la imagen más icónica del arte funerario egipcio. Aparece en innumerables copias del Libro de los Muertos pintadas en papiro o inscritas en paredes de tumbas. Y cada versión, aunque varía en detalles artísticos, mantiene los elementos esenciales constantes. En el centro hay una balanza grande, una balanza de equilibrio con dos platos suspendidos de un brazo horizontal. En un plato yace el corazón del difunto, removido simbólicamente de su pecho, pero aún palpitante con todas las memorias, emociones y acciones de la vida que acaba de terminar. En el otro plato está la pluma de Ma'at, la diosa de la verdad, el orden y la justicia. Esta pluma, a menudo representada como pluma de avestruz, simboliza todo lo que es correcto y equilibrado en el universo. Es verdad absoluta, justicia perfecta, orden cósmico personificado. Anubis se agacha junto a la balanza, sus manos ajustando los mecanismos, sus ojos fijos en el equilibrio. Está verificando que la balanza esté nivelada, que no haya truco ni parcialidad, que el juicio sea absolutamente justo. Esta es una representación notable de justicia imparcial. Incluso el Dios que ha guiado al difunto hasta este punto, que ha mostrado cuidado protector durante todo el viaje, no intercederá ahora. El pesaje debe ser justo. La verdad debe prevalecer. No hay favores, no hay excepciones. El corazón será pesado precisamente como es. Alrededor de la sala hay otros presentes. Osiris, ahora rey del inframundo, se sienta en un trono al final de la sala, presidiendo el juicio. Los 42 jueces, dioses y espíritus con cabezas de varios animales se alinean a los lados, testigos del procedimiento. Tot, el dios de la sabiduría y la escritura con cabeza de ibis, está junto a la balanza con su paleta de escriba, listo para registrar el resultado. Y en la esquina, esperando con paciencia terrible, está Amit, la devoradora de los muertos, una criatura quimérica con cabeza de cocodrilo, torso de león y cuartos traseros de hipopótamo. Si el corazón es más pesado que la pluma, si está cargado con pecado y transgresión, Amit lo devorará, y el difunto sufrirá la segunda muerte, la destrucción, completa y final, sin posibilidad de existencia continuada. El procedimiento comienza con la confesión negativa que mencionamos antes. El difunto debe declarar ante cada uno de los 42 jueces que no ha cometido transgresiones específicas. Oh ancho de zancada que sale de Heliópolis, no he cometido iniquidad. Oh abrasador de fuego que sale de Babilonia, no he robado. Oh nariz de retroceso que sale de Hermópolis, no he sido codicioso. La lista continúa, cubriendo no solo crímenes obvios como asesinato y robo, sino transgresiones morales más sutiles: causar lágrimas, causar miedo, ser arrogante, actuar con violencia,
incluso comportamientos que podríamos no pensar como pecados en absoluto, como no he detenido el agua en su estación, o no he reprimido a un Dios en sus manifestaciones. Esta lista revela una ética sofisticada que se extiende más allá de las acciones a las intenciones y efectos. No es suficiente no haber matado directamente. Tampoco debes haber causado el sufrimiento que lleva a otros a matar. No es suficiente no haber robado. Tampoco debes haber interferido con los sistemas naturales o sociales que proporcionan subsistencia a otros. Después de la confesión negativa, el corazón es colocado en la balanza. Y aquí está el momento de máxima tensión, el instante que determina todo. Los brazos de la balanza oscilan, buscando equilibrio. Anubis observa con atención absoluta, asegurándose de que el mecanismo funcione correctamente, de que no haya interferencia. El difunto espera, su destino literalmente colgando en la balanza. Y todos en la sala, todos los dioses reunidos, Tot con su pluma levantada, incluso Amit con sus fauces abiertas, esperan el resultado. Si el corazón equilibra perfectamente con la pluma, si es exactamente tan ligero como la verdad, entonces el difunto ha pasado. Osiris pronuncia la justificación justificado de vos, el título dado a aquellos que han pasado el juicio. Tot registra el resultado en sus registros eternos, y el difunto, ahora verdaderamente un Ak, un espíritu transfigurado, puede proceder al paraíso, al campo de juncos, donde vivirá eternamente en paz, o acompañar a Ra en su barca solar, ayudando a defender contra Apep cada noche, o cualquiera de las varias formas de existencia beatífica que los textos egipcios describen. Pero si el corazón es más pesado que la pluma, si está cargado con pecado no confesado o maldad no arrepentida, entonces se hunde en la balanza. Y Amit se adelanta. Sus fauces se abren, y el corazón, y con él el alma entera del difunto, es consumido, destruido más allá de cualquier posibilidad de reconstrucción, borrado de la existencia tan completamente como si nunca hubiera sido. Esta es la segunda muerte, el final real, y era el miedo más profundo de cualquier egipcio. No la muerte física, esa era simplemente transición, sino esta aniquilación final, este borramiento de la existencia donde incluso tu nombre sería olvidado, donde no quedaría nada de ti en ningún reino, mortal o divino. El papel de Anubis en este juicio es fascinante porque es paradójico. Ha sido el protector, el guía, el que ha mostrado cuidado constante por el difunto. Pero ahora debe ser perfectamente imparcial. Debe asegurar que el juicio sea justo incluso si eso significa que el alma que ha guiado tan cuidadosamente será destruida. Esta capacidad de mantener tanto compasión como justicia absoluta es lo que hace a Anubis único entre las deidades funerarias de varias culturas. No es el juez final, ese es Osiris, pero es el que sostiene la balanza, el que verifica su equilibrio, el que asegura que el procedimiento sea justo. Su integridad es absoluta, y paradójicamente esa integridad inquebrantable es en sí misma una forma de compasión, porque significa que cualquiera que sea juzgado puede confiar en que el resultado será justo, que no dependerá del capricho o favoritismo, sino solo de la verdad del corazón, medida contra el estándar eterno de Maat. Los textos sugieren que la mayoría de las personas esperaban pasar el juicio. La confesión negativa, aunque larga, consistía principalmente en evitar comportamientos extremos que la mayoría de los egipcios ordinarios habrían evitado de todos modos. No eran expectativas imposibles, sino estándares éticos razonables. Y los diversos hechizos del libro de los muertos incluían protecciones contra que el corazón testificara contra su dueño. El famoso hechizo 30B se inscribía a menudo en amuletos de escarabajo colocados sobre el corazón. «Oh, mi corazón de mi madre, no te levantes contra mí como testigo, no te opongas a mí en el tribunal, no seas hostil a mí en presencia del guardián de la balanza». Esto podría parecer como hacer trampa,
un intento de silenciar la evidencia de pecado. Pero los egipcios no lo veían así. Veían el corazón como potencialmente traicionero, capaz de exagerar transgresiones menores o recordar acciones de manera desfavorable. Y el hechizo era simplemente asegurar que el corazón presentara una evaluación justa, no sesgada, de la vida vivida. Lo que es notable sobre toda esta concepción del juicio del más allá es su énfasis en la responsabilidad personal y las consecuencias éticas. No es suficiente realizar rituales apropiados o traer ofrendas suficientes a los templos, aunque ambos eran importantes. Últimamente eres juzgado por cómo viviste, cómo trataste a otros, si mantuviste Ma'at en tus acciones. Esta es una idea sorprendentemente moderna, que el más allá se basa en ética en lugar de simplemente en ritual o estatus social. Y en el centro de este sistema de justicia cósmica estaba Anubis, el dios que nunca dormía, que nunca descansaba, que realizaba su deber con integridad perfecta sin importar el costo personal o emocional. Había pesado millones de corazones, había visto millones de juicios. Había sido testigo de tanto triunfo como aniquilación más veces de las que cualquier mortal podría contar. Y sin embargo continuaba, inmutable en su propósito, inquebrantable en su compromiso con la justicia y la verdad. Hay algo profundamente solitario en la existencia de Anubis, una soledad que es evidente una vez que comienzas a pensar en lo que realmente significa su papel. Él camina entre mundos, pero no pertenece completamente a ninguno. Los vivos lo temen porque representa la muerte. Los muertos dependen de él, pero eventualmente pasan más allá, hacia sus destinos eternos, dejándolo atrás en el umbral. Incluso entre los otros dioses, su posición es única y algo aislada. Mientras otros dioses tienen esferas de influencia en el mundo de los vivos, celebración, amor, guerra, agricultura, creatividad, Anubis reina sobre el reino que todos temen, el dominio que nadie visita voluntariamente. Los templos a Anubis existían, por supuesto. Había un importante centro de culto en Sinópolis, literalmente Ciudad de los Perros, en el Itezicicho, Alto Egipto. Había capillas dedicadas a él en prácticamente cada necrópolis importante. Los sacerdotes embalsamadores lo veneraban especialmente, considerándolo su patrón divino. Pero estos templos nunca eran lugares de celebración alegre como los templos de Hathor donde se realizaban fiestas. Nunca eran centros de poder político como los templos de Amón en Tebas. Eran lugares solemnes, respetados, pero no exactamente queridos, necesarios, pero no buscados, excepto en tiempos de necesidad. Anubis existía en silencio perpetuo, no porque no pudiera hablar, sino porque su trabajo no requería palabras. Las acciones hablaban. La preservación del cuerpo hablaba. La guía a través del Duat hablaba. El pesaje justo del corazón hablaba. Las palabras habrían sido superfluas, quizás incluso disminuyendo la dignidad solemne de sus funciones. Y en ese silencio había poder. Cuando Anubis aparecía, ya fuera en el momento de la muerte o en las visiones de aquellos que habían tenido experiencias cercanas a la muerte o simplemente en los sueños de egipcios contemplando su mortalidad, su presencia era suficiente. No necesitaba pronunciar amenazas o hacer promesas. Simplemente estaba ahí, recordatorio de lo inevitable, aseguramiento de que cuando llegara el momento no estaría solo. Esta cualidad liminal de Anubis, su existencia entre categorías, lo hace fascinante desde una perspectiva antropológica. Los antropólogos hablan de figuras liminales, entidades que existen en umbrales, en espacios de transición, en momentos de transformación. Y Anubis es quizás la figura liminal por excelencia. Está en el umbral entre vida y muerte. Está en la frontera entre el mundo mortal y el divino. Está en el momento de transformación cuando un cuerpo se convierte en momia, cuando un alma se convierte en Ak. Estas posiciones liminales son poderosas en prácticamente todas las culturas humanas. Los umbrales son lugares de poder mágico. Tiempos de transformación son cuando se puede lograr lo extraordinario.
y la figura que domina el umbral, que controla la transformación, ejerce influencia tremenda. Anubis ejercía esa influencia no a través de fuerza, sino a través de conocimiento y presencia constante. Sabía los secretos de preservar los muertos. Sabía los caminos a través del Duat. Sabía cómo equilibrar la balanza del juicio. Y ese conocimiento era indispensable para cada egipcio que eventualmente enfrentaría la muerte. Hay también un aspecto psicológico fascinante en Anubis que los egipcios entendían intuitivamente, incluso sin vocabulario moderno de psicología. Personificaron el miedo a la muerte en una figura que, aunque formidable, también era fundamentalmente protectora. Al hacer que el guardián de los muertos fuera no un monstruo caótico, sino un dios de orden que seguía reglas, que era justo, que cuidaba a aquellos bajo su protección, transformaron el terror de la mortalidad en algo manejable. Esto es sofisticación psicológica notable. En lugar de negar la muerte o pretender que no era aterradora, los egipcios la enfrentaron directamente, pero la domesticaron convirtiéndola en dominio de un dios que, aunque poderoso e inquebrantable, no era arbitrariamente cruel. Sabías que cuando murieras alguien estaría esperando. Sabías que tu cuerpo sería cuidado. Sabías que no tendrías que navegar el más allá solo. Sabías que tu juicio sería justo. Este conocimiento, esta certeza, debe haber proporcionado inmenso consuelo en una era cuando la muerte era omnipresente. La esperanza de vida en el antiguo Egipto era quizás 35 a 40 años en promedio. La mortalidad infantil era alta. Las mujeres frecuentemente morían en el parto. Las enfermedades que ahora tratamos fácilmente eran sentencias de muerte. La violencia, aunque menos común que en algunas sociedades antiguas, aún cobraba su cuota. Los egipcios vivían con la muerte constantemente y necesitaban formas de darle sentido, de hacerla menos aterradora. Anubis era parte central de esa estrategia de afrontamiento cultural, pero su silencio, su existencia solitaria entre mundos, también habla de los límites de lo que incluso los dioses pueden hacer. No puede prevenir la muerte. Es inevitable. No puede garantizar que pasarás el juicio. Eso depende de cómo viviste. No puede cambiarte en algo que no eres. Solo puede guiar, proteger, asegurar justicia. Dentro de esos límites es perfectamente confiable. Fuera de ellos, incluso un dios tiene límites. Esta honestidad sobre lo que Anubis podía y no podía hacer es refrescante comparada con algunas tradiciones religiosas que prometen milagros imposibles. Los egipcios eran prácticos incluso en su religión. Querían dioses que hicieran trabajos específicos de manera confiable, no deidades que prometieran todo, pero no entregaran nada. Y Anubis siempre entregaba. Si seguías los rituales apropiados, tu cuerpo sería preservado. Si habías vivido de acuerdo con Maat, pasarías el juicio. Si te perdías en el Duat, Anubis vendría. Las promesas eran limitadas pero absolutamente confiables. Y esa confiabilidad valía más que promesas grandiosas pero inciertas. Pero había otro aspecto del papel de Anubis, uno menos formalizado en rituales pero igualmente importante. Respondía al llamado de las almas perdidas. No todos los que morían recibían entierro apropiado. No todos tenían acceso a rituales funerarios completos. Los pobres que no podían permitirse embalsamamiento, los soldados muertos en batalla lejos de casa, las víctimas de accidentes o asesinatos cuyos cuerpos nunca fueron encontrados, los niños que murieron antes de que se pudieran hacer preparativos apropiados. Todas estas almas aún hacían la transición a la muerte, aún necesitaban guía, aún enfrentaban el viaje a través del Duat y el juicio final. Y para estas almas, particularmente vulnerables sin las protecciones que los rituales apropiados proporcionaban, Anubis era especialmente importante. Los textos y el arte sugieren que Anubis respondería al llamado de cualquier alma, sin importar su estatus o preparación. No necesitabas ser faraón. No necesitabas tener una tumba elaborada. No necesitabas incluso haber sido momificado apropiadamente.
Si Tubá clamaba por ayuda, Anubis escucharía. Esta accesibilidad universal de Anubis es profundamente democrática y compasiva. En vida, los egipcios tenían una sociedad jerárquica con faraones en la cima y esclavos en el fondo. Pero en muerte ante Anubis, todos eran simplemente almas que necesitaban guía. Él no hacía preguntas sobre tu estatus social. No exigía pago que los pobres no podían dar. Simplemente aparecía cuando eras llamado, cumplía su función, guiaba y protegía sin juicio sobre tu valor. Hay historias en textos egipcios de individuos que tuvieron experiencias cercanas a la muerte, que describieron ver a Anubis durante sus momentos de crisis, sintiendo su presencia protectora incluso antes de que la muerte fuera final. Estas historias, aunque no numerosas, sugieren que los egipcios creían que Anubis no esperaba hasta que estuvieras completamente muerto, sino que comenzaba a acercarse en los momentos finales de vida, haciendo la transición más suave. Piensa en lo que esto significaba para alguien muriendo en el antiguo Egipto. Estás acostado en tu cama, o quizás en el suelo de tu simple casa de adobe. La fiebre quemando a través de tu cuerpo, tu respiración volviéndose más superficial. Tu familia está alrededor, llorando, pero sabes que no pueden seguirte donde vas. El miedo comienza a apoderarse de ti, miedo a lo desconocido, miedo a estar solo, miedo al juicio que sabes que espera. Pero luego sientes una presencia, no amenazante, no hablando, simplemente ahí. Una solidez, una certeza, una promesa silenciosa de que no harás este viaje solo. Y en algún nivel sabes quién es. Es el Dios con cabeza de chacal, el guardián, el guía. Anubis ha venido. Y de repente el miedo disminuye. No completamente, porque la muerte sigue siendo aterradora, pero se vuelve manejable. No estás solo. Nunca estuviste solo. Nunca estarás solo. Este papel de Anubis como consolador, como presencia reconfortante en el momento más aterrador de la existencia humana, quizás sea su función más importante de todas, más que embalsamador, más que guardián de tumbas, más que pesador de corazones. Porque lo que realmente necesitamos cuando enfrentamos la muerte no es tanto conocimiento esotérico o protecciones mágicas, sino simplemente la seguridad de que no estamos solos, de que alguien que conoce el camino vendrá por nosotros. Los egipcios entendían esto profundamente. Construyeron un sistema religioso elaborado alrededor de la muerte, sí, con rituales complejos y teologías sofisticadas. Pero en su núcleo estaba esta verdad simple. Cuando mueras, Anubis estará ahí. Siempre ha estado ahí, siempre estará ahí. Irchas. Susurro de los perdidos, el clamor de aquellos que mueren sin preparación o en circunstancias terribles siempre alcanza sus oídos. Y él siempre responde, no con juicios sobre por qué estás perdido, no con recriminaciones sobre rituales no realizados, simplemente con presencia, con guía, con la protección que es su naturaleza esencial proporcionar. En las historias egipcias de fantasmas, almas que no pudieron encontrar descanso porque fueron asesinadas injustamente o murieron con asuntos sin resolver. A menudo se dice que buscan a Anubis, rogando su intervención para resolver lo que sea que los mantiene atados al mundo de los vivos. Y aunque no siempre puede darles lo que quieren, siempre escucha, siempre reconoce su dolor, siempre ofrece lo que guía puede dar. Esta capacidad de respuesta, esta disponibilidad constante, hace de Anubis uno de los dioses más accesibles del panteón egipcio a pesar de su asociación con la muerte. Otros dioses podrían requerir rituales, elaborados o sacrificios caros para llamar su atención. Anubis simplemente requería necesidad. Si lo necesitabas, si verdaderamente lo necesitabas en tu momento de muerte, o pérdida, o miedo, él respondería. Esto no era simplemente creencia abstracta, sino experiencia vivida para muchos egipcios antiguos. En momentos de enfermedad grave reportarían sueños o visiones de Anubis.
Durante el proceso de momificación, la familia sentía su presencia vigilando sobre su ser querido. En los días después de un entierro, en el luto que seguía a la pérdida, los egipcios encontraban consuelo en el conocimiento de que su persona amada ahora estaba bajo el cuidado de Anubis, siendo guiada con seguridad a través de los peligros del Duat. Este consuelo no era menor. El duelo es universal, pero cómo las culturas dan significado a la muerte y apoyan a los dolientes varía enormemente. El sistema funerario egipcio, con Anubis en su centro, proporcionaba una estructura, un proceso, una narrativa que ayudaba a las personas a atravesar el duelo. ¿Sabías que habría 70 días de embalsamamiento durante los cuales el cuerpo estaba siendo cuidado por Anubis a través de sus sacerdotes? ¿Sabías que había rituales que realizar, ofrendas que hacer, periodos específicos de luto que observar? ¿Y sabías que al final, si todo se hacía apropiadamente y tu ser querido había vivido una buena vida, lo volverías a ver en el más allá, reunido en el campo de juncos donde vivirías juntos eternamente? Este sistema convertía el duelo de algo potencialmente devastador en algo estructurado, manejable, incluso esperanzador. No que el dolor fuera menos real, pero tenía forma, propósito y, lo más importante, final. Porque Anubis eventualmente entregaría al difunto al juicio, al destino final, y entonces los vivos podrían comenzar a soltar, sabiendo que su ser querido estaba donde necesitaba estar. El susurro de los perdidos siempre encontraba sus oídos, y él siempre respondía con la única cosa que realmente importaba: presencia, no palabras vacías de consuelo, no promesas que no podía cumplir. Simplemente estar ahí en el umbral, vigilante y inquebrantable, asegurando que nadie, ni siquiera el más perdido y olvidado, tuviera que enfrentar la muerte completamente solo. Había un precio por la fidelidad de Anubis, un costo que él pagaba eternamente. Nunca descansaba. Mientras otros dioses tenían ciclos, tiempos de actividad y tiempos de descanso, Anubis era eternamente vigilante. Cada momento del día y la noche, alguien en algún lugar de Egipto estaba muriendo. Y cada muerte era su responsabilidad. No importaba si acababa de completar un embalsamamiento particularmente desafiante o había guiado a 1000 almas a través del Duat ese día. Cuando otra alma clamaba por ayuda, él respondía. Esta vigilancia incansable era simbolizada en el arte por sus ojos perpetuamente abiertos. En prácticamente cada representación de Anubis, sus ojos están completamente alertas, nunca parpadeando, nunca mostrando señales de fatiga. Está siempre observando, siempre consciente, siempre listo para cumplir su deber. Los egipcios entendían que este era un sacrificio extraordinario. Incluso los dioses, en su pensamiento, apreciaban el descanso. Ra dormía durante su viaje nocturno a través del Duat, vulnerable a los ataques de Apep. Osiris descansaba en su trono en el salón del juicio cuando no había almas para juzgar. Pero Anubis no tenía tales lujos. Su trabajo nunca terminaba porque la muerte nunca se detiene. Los sacerdotes embalsamadores que servían a Anubis tomaban votos que reflejaban esta vigilancia eterna. Tenían que estar disponibles en cualquier momento cuando moría alguien que necesitaba sus servicios. No podían rechazar a nadie basándose en inconveniencia o preferencia personal. Modelaban sus vidas según la dedicación inquebrantable del Dios que servían, y aunque ellos, siendo mortales, eventualmente necesitaban dormir y descansar, colectivamente como sacerdocio mantenían vigilancia constante, asegurando que Anubis tuviera representantes terrenales siempre listos para cumplir sus rituales. Hay algo profundamente conmovedor en esta imagen de vigilancia eterna. En nuestro mundo moderno hablamos de burnout, de la necesidad de autocuidado, de equilibrio entre trabajo y vida. Y aquí está esta figura antigua cuya existencia entera es trabajo, servicio, deber sin fin ni descanso. Podríamos verlo como trágico, y quizás en cierto sentido lo es. Pero los egipcios lo veían de manera diferente.
Veían la vigilancia eterna de Anubis no como carga, sino como propósito cumplido perfectamente, como vocación realizada completamente. No dormía porque no necesitaba dormir. No descansaba porque su trabajo era su descanso. Cumplir su función no lo agotaba, sino que lo sostenía. Esta idea, que hacer tu propósito verdadero no es agotador sino energizante, es profunda. Sugiere que Anubis, a pesar de su vigilancia eterna, no sufría sino más bien existía en estado de cumplimiento perfecto. Cada alma guiada, cada cuerpo preservado, cada corazón pesado justamente, no lo agotaba sino que afirmaba su existencia, demostraba su valor, justificaba su ser. Por supuesto, esto es filosofía, no psicología literal de una deidad mítica, pero revela cómo los egipcios pensaban sobre el propósito y el trabajo. El trabajo ideal no era algo que hacías para ganar descanso, sino algo que era en sí mismo satisfactorio, significativo, valioso. Y el trabajo de Anubis, aunque interminable, era precisamente eso, infinitamente significativo porque cada alma que guiaba era un individuo completo cuya eternidad dependía de su servicio. Los templos a Anubis mantenían luces encendidas día y noche, simbolizando su vigilancia perpetua. Los sacerdotes se turnaban para asegurar que siempre hubiera alguien despierto, alguien vigilando, alguien listo para responder si venía una llamada. Este mantenimiento de fuego perpetuo o luz perpetua es común en muchas tradiciones religiosas, pero en el caso de Anubis tenía significado particular. La luz en la oscuridad, la vigilancia cuando otros dormían, la certeza de que alguien estaba siempre despierto. Estas cosas representaban la confiabilidad fundamental de Anubis. El mundo podía estar dormido. Las estrellas podían rotar a través de sus ciclos. El Nilo podía subir y bajar con las inundaciones. Las dinastías podían elevarse y caer, pero Anubis permanecía constante, inquebrantable, eternamente vigilante en su puesto en el umbral entre la vida y la muerte. Esta constancia era especialmente importante durante períodos de agitación social. El antiguo Egipto tuvo su parte de caos, los períodos intermedios cuando el gobierno central colapsó, invasiones de potencias extranjeras, guerras civiles, hambrunas. Durante estos tiempos, cuando todo lo demás parecía incierto, cuando incluso los faraones poderosos no podían mantener orden, Anubis permanecía sin cambio. Las personas aún morían. Los cuerpos aún necesitaban preservación. Las almas aún requerían guía. Y Anubis aún proporcionaba estos servicios tan confiablemente como siempre. En cierto sentido, era el Dios más constante de todos, porque su dominio, la muerte, era la única verdadera certeza en un mundo de incertidumbre. Hay una cualidad casi estoica en Anubis, una aceptación de su papel y sus demandas sin queja ni búsqueda de alternativas. Él es lo que es, hace lo que hace. Y nunca, en 3000 años de textos egipcios, hay una sola historia de Anubis quejándose de su carga, buscando escapar de sus responsabilidades, o envidiando a otros dioses sus existencias aparentemente más placenteras. Esta aceptación, este abrazo del propósito sin importar cuán demandante, habría sido vista como virtud máxima por los egipcios. Valoraban Ma'at, orden y equilibrio, y que cada cosa cumpliera su función apropiada. Anubis era el ejemplar perfecto de este ideal, un ser cuya naturaleza y función estaban perfectamente alineadas, cuyo servicio nunca vacilaba, cuya dedicación nunca disminuía. Y así continuaba, década tras década, siglo tras siglo, milenio tras milenio, vigilando las puertas del más allá, respondiendo a cada llamada, cumpliendo cada deber, pesando cada corazón con justicia perfecta. El que nunca duerme, el eternamente vigilante, el guardián inquebrantable. Anubis, parado en su puesto esperando el próximo alma que necesitaría su guía, listo como siempre ha estado listo, fiel como siempre ha sido fiel, cumpliendo su propósito con perfección que solo la eternidad misma podría igualar.
Al final, cuando reflexionamos sobre Anubis en la totalidad de su complejidad, emerge una paradoja. Era el dios más temido y el más amado. Temido porque representaba lo que todos evitaban: la muerte, el final, el juicio. Amado porque en el momento cuando más lo necesitabas, cuando enfrentabas ese terror final, él estaba ahí, no como enemigo, sino como protector, la sombra que protege. Es una frase que captura perfectamente la naturaleza de Anubis. Sombras suelen ser asociadas con peligro, con amenaza oculta, con lo desconocido acechando en la oscuridad. Pero una sombra también es refugio del sol implacable, un lugar de frescura cuando el calor se vuelve insoportable. En el desierto egipcio donde el sol podía matar, las sombras eran literalmente salvavidas. Y Anubis era ambos. La sombra de la muerte que todos temían, pero también la sombra protectora que ofrecía refugio cuando más lo necesitabas. Los egipcios entendían que no podías tener uno sin el otro. La muerte era aterradora porque era desconocida, porque marcaba el final de todo lo familiar. Pero hacer de la muerte el dominio de un Dios protector, transformar lo que era más temido en algo vigilado por una deidad que, aunque formidable, era fundamentalmente benévola hacia aquellos bajo su cuidado, esto era sabiduría religiosa profunda. Anubis permitía a los egipcios confrontar su mortalidad sin ser paralizados por terror. Sí, morirías. Eso era inevitable. Pero no estarías abandonado. Tu cuerpo sería preservado, tu alma sería guiada, tu vida sería juzgada justamente, no caprichosamente. Y si habías vivido bien, si habías mantenido Ma'at en tus acciones, pasarías a la eternidad. Todo esto era posible por Anubis. Las representaciones artísticas de Anubis a menudo lo muestran con lo que parece ser una ligera inclinación de cabeza, un gesto que podría interpretarse como respeto o reconocimiento. No es la postura de un dios que busca ser adorado, sino de uno que simplemente hace su trabajo, que sirve su función sin necesidad de alabanza excesiva. Esta humildad, si podemos llamarla así en un dios, es parte de lo que hace a Anubis tan entrañable a pesar de su asociación con la muerte. No se glorifica, no demanda. Simplemente sirve, constantemente y confiablemente, siglo tras siglo. Los últimos templos dedicados a Anubis fueron cerrados cuando el cristianismo se convirtió en la religión dominante de Egipto en los siglos IV y V después de Cristo. 3000 años de culto continuo llegaron a su fin. Los sacerdotes embalsamadores que habían llevado sus máscaras desaparecieron. Los rituales antiguos fueron olvidados o suprimidos. Pero algo de Anubis persistió: la imagen del dios con cabeza de chacal, el pesaje del alma, el concepto de juicio después de la muerte basado en acciones éticas. Todas estas ideas dejaron marcas en las tradiciones religiosas que siguieron. Las descripciones cristianas del juicio final deben algo a las concepciones egipcias más antiguas. El arte islámico en Egipto a veces incorporaba motivos que recordaban el arte funerario egipcio. Y en la imaginación popular, Anubis nunca desapareció completamente. Cuando los eruditos europeos comenzaron a descifrar jeroglíficos en el siglo XIX, cuando las tumbas fueron abiertas y sus tesoros y textos revelados al mundo moderno, Anubis resurgió, ya no como objeto de adoración religiosa, sino como símbolo, como idea, como representación de algo profundamente humano. La necesidad de creer que la muerte no es el final, que hay orden incluso en lo desconocido, que no enfrentaremos el mayor misterio completamente solos. Hoy Anubis aparece en innumerables formas en la cultura popular. Películas, novatos, juegos, tatuajes. La mayoría de estas representaciones son simplificaciones, a menudo enfocándose en los aspectos más dramáticos visuales. El dios con cabeza de chacal, el pesaje del corazón, sin capturar necesariamente la profundidad teológica y psicológica del original. Pero incluso estas representaciones simplificadas hablan del poder duradero de la idea que Anubis representa, que la muerte, aunque aterradora, puede ser navegada, que el juicio, aunque solemne, será justo,
que en nuestro momento más vulnerable, cuando todo lo demás se despoja, alguien estará ahí para ayudarnos a cruzar el umbral. Esto es lo que los antiguos egipcios entendieron tan profundamente que construyeron una civilización entera alrededor de ello. La muerte es parte de la vida, no su opuesto. Intentar negarlo o ignorarlo es fútil, pero enfrentarlo directamente, prepararse para él, crear estructuras tanto prácticas como espirituales para manejarlo, esto es sabiduría. Y en el centro de esa sabiduría estaba Anubis, no glorificándose sino sirviendo, no demandando sino ofreciendo, no amenazando sino protegiendo. La sombra que protege, el guardián que nunca duerme, el guía que nunca abandona, el pesador de corazones que nunca falla en ser justo, el protector de los perdidos, el consolador de los dolientes, el servidor eterno de Maat, verdad y justicia. Esto era Anubis. Esto es Anubis, porque las ideas que representa no han muerto. Todavía buscamos significado en la muerte. Todavía esperamos que nuestras vidas serán juzgadas justamente, si no por algún ser divino, entonces al menos por el universo mismo o por aquellos que nos siguen. Todavía anhelamos la seguridad de que no enfrentaremos el final solos. Los nombres cambian, las imágenes evolucionan, las religiones se elevan y caen. Pero la necesidad que Anubis satisfacía para los antiguos egipcios persiste en cada generación, en cada cultura, en cada individuo que contempla su mortalidad y se pregunta qué viene después. Y en ese sentido, Anubis nunca murió, nunca se fue. Todavía está ahí, en el umbral, esperando, vigilante, listo para cumplir su función eterna cuando llegue nuestro momento de hacer ese último viaje. Entonces, llegamos al final de nuestro viaje a través de la historia de Anubis, aunque, por supuesto, su historia no tiene final real. Como el Dios mismo es eterna, continuando mientras haya humanos que contemplen la muerte y busquen significado en ella. Hemos caminado juntos desde su nacimiento en escándalo y secreto, a través de su transformación, en el primer embalsamador, siguiéndolo mientras protegía tumbas y guiaba almas a través del Duat, observándolo pesar corazones con justicia perfecta, reflexionando sobre su vigilancia eterna y su presencia protectora. Y en cada etapa hemos visto no solo un Dios, sino una idea profundamente humana hecha divina, que incluso en nuestro momento más oscuro, cuando enfrentamos lo desconocido absoluto de la muerte, no estamos abandonados. Los antiguos egipcios que crearon y adoraron a Anubis durante 3 milenios eran personas notables. Construyeron una de las civilizaciones más duraderas de la historia humana. Desarrollaron arte, arquitectura, medicina, matemáticas y literatura que influenciaron culturas por todo el mundo antiguo. Pero quizás su logro más profundo fue crear un sistema de creencias que permitía a las personas ordinarias enfrentar la inevitabilidad de la muerte sin ser consumidos por terror o desesperación. No negaban que la muerte era aterradora, no pretendían que el viaje al más allá sería fácil, pero proporcionaban un marco, una narrativa, un conjunto de prácticas y creencias que transformaban la muerte de amenaza absoluta en transición manejable. Y en el corazón de ese marco estaba Anubis, constante y confiable, justo y protector, el que nunca te abandonaría incluso cuando todos los demás tuvieran que quedarse atrás. Piensa en el agricultor egipcio, curvado sobre sus campos inundados, plantando cultivos que con suerte lo sostendrían otro año. Piensa en el artesano tallando piedra o tejiendo lino, creando belleza que duraría generaciones. Piensa en la madre, sosteniendo a su hijo recién nacido, sabiendo que casi la mitad de los niños no vivirían hasta los 5 años. Piensa en el soldado marchando a la guerra, consciente de que podría no regresar. Todos ellos vivían con la muerte como compañía constante, y sin embargo vivían, amaban, trabajaban, soñaban, porque creían que cuando llegara el momento, Anubis estaría esperando. Sus cuerpos serían preservados tanto como sus familias pudieran permitirse,
Sus almas serían guiadas a través de los peligros del Duat. Sus vidas serían pesadas justamente contra el estándar de Ma'at. Y si habían vivido bien, si habían mostrado bondad, verdad, justicia en sus acciones, pasarían al paraíso donde vivirían eternamente. Esta creencia no hacía que la muerte fuera menos triste. Los egipcios lloraban a sus muertos tan profundamente como cualquier pueblo, pero proporcionaba estructura al duelo, significado a la pérdida, esperanza en medio de la tristeza. No estabas perdiendo a tu ser querido para siempre, sino simplemente separado temporalmente hasta que hicieras tu propio viaje y te reunieras en el campo de juncos. Hay algo profundamente hermoso en esta visión, algo que trasciende la religión específica o el período histórico. Es el reconocimiento de que somos seres mortales que aman a otros seres mortales y que esa combinación, mortalidad más amor, crea tanto nuestros mayores dolores como nuestros consuelos más profundos. Los egipcios no resolvieron el problema de la muerte. Nadie puede. Pero crearon formas de vivir con ella, de honrarla sin ser destruidos por ella. Y Anubis era la personificación de esa sabiduría. Enfréntalo directamente, presta atención a lo que temes y descubrirás que dentro de la sombra hay protección, dentro del silencio hay presencia, dentro del fin hay transformación. La historia de Anubis nos recuerda que las preguntas más importantes que hacemos como humanos no han cambiado en miles de años. ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Seremos juzgados? ¿Por qué estándares? ¿Estaremos solos? ¿Nuestras vidas habrán tenido significado? Los egipcios respondieron estas preguntas con su sistema elaborado de creencias sobre el más allá, con Anubis en su centro. Nuestras respuestas hoy son diferentes, moldeadas por religiones diferentes, comprensiones científicas diferentes, contextos culturales diferentes. Pero las preguntas permanecen, persistentes como siempre, recordándonos que a pesar de todo nuestro progreso tecnológico y conocimiento acumulado, aún enfrentamos los mismos misterios fundamentales que nuestros ancestros enfrentaron. Y quizás hay consuelo en eso, en saber que no somos los primeros en hacer estas preguntas, en luchar con estos miedos. Miles de generaciones nos precedieron, cada una encontrando sus propias formas de darle sentido a la mortalidad. Y aquí estamos, continuando esa antigua conversación, añadiendo nuestras voces al coro que se extiende desde el pasado profundo hacia el futuro desconocido. Anubis, el dios con cabeza de chacal que ha vigilado las puertas del más allá durante más de 4000 años, nos recuerda que lo que hace que la vida sea preciosa es precisamente su finitud, que el significado emerge no a pesar de la muerte, sino en parte porque de ella. Vivimos plenamente porque sabemos que nuestro tiempo es limitado. Amamos ferozmente porque sabemos que perderemos a aquellos que amamos. Creamos belleza, buscamos justicia, nos esforzamos por verdad, porque estos logros son formas de desafiar nuestra mortalidad, de dejar algo que perdure más allá de nuestros años breves. Y cuando finalmente llega nuestro momento, cuando hacemos ese último viaje del que nadie regresa, podemos encontrar consuelo en saber que incontables millones han ido antes, que el camino, aunque desconocido, ha sido caminado antes, que no somos los primeros en enfrentar este misterio y no seremos los últimos. Los antiguos egipcios creían que Anubis estaría esperando, paciente y vigilante como siempre. Nosotros podemos creer diferentes cosas, imaginar diferentes destinos, pero quizás en algún nivel profundo todos necesitamos lo mismo. La convicción de que cuando el final llegue no estaremos solos, que algo, alguien, alguna presencia más grande que nosotros mismos estará ahí para ayudarnos a cruzar el umbral. Esa es la verdad eterna que Anubis representa, y es por eso que su historia todavía resuena miles de años después de que los últimos templos egipcios fueron cerrados. Porque mientras los humanos enfrenten la muerte, mientras nos preguntemos qué viene después, mientras anhelemos significado en nuestras existencias finitas, ideas como Anubis, ideas sobre protección y guía y juicio justo seguirán hablándonos.
Gracias por acompañarme en esta exploración de uno de los dioses más fascinantes y profundamente significativos del mundo antiguo. Si este viaje te ha dado alguna perspectiva nueva sobre la muerte, la vida, el significado, o simplemente te ha dejado con preguntas intrigantes, compártelo con otros que podrían apreciar la exploración. Y en los comentarios, déjame saber, ¿qué aspecto de Anubis te parece más fascinante? ¿Su papel como embalsamador, su guía a través del más allá, el pesaje del corazón o simplemente su vigilancia eterna, su presencia constante en el umbral entre mundos? Hasta la próxima vez, recuerda que somos mortales, pero eso nos hace preciosos, no sin valor. Nuestro tiempo es limitado, pero eso lo hace significativo, no trivial. Y cuando llegue nuestro momento, sea lo que sea que encontremos al otro lado, al menos sabremos que enfrentamos el mayor misterio con la misma curiosidad, coraje y búsqueda de comprensión que los antiguos egipcios trajeron a su contemplación de la muerte. Y quizás, en algún lugar en el umbral entre lo conocido y lo desconocido, una sombra nos espera, silenciosa y vigilante, lista para guiarnos hacia cualquier transformación que venga después. La sombra de Anubis, el guardián de las almas perdidas, eternamente fiel, eternamente presente, esperando como siempre ha esperado para cumplir su propósito eterno.